Hola amigos, bienvenidos a la serie Una autoridad política mundial. Este es un estudio histórico bíblico de Apocalipsis capítulo 17, aquel símbolo de la mujer que cabalga sobre la bestia. Vimos en los capítulos anteriores un estudio acerca de la relación de iglesia-estado, el caso de una mujer ninfómana, la apetencia que esta mujer, antigua esposa de Cristo, tiene ahora por los reyes de la tierra buscando fornicar con ellos. También miramos los orígenes modernos de esta autoridad. En el siguiente capítulo, crisis planetaria, mayormente en el área económica, que favorece el desarrollo de esta autoridad. Y en el capítulo anterior, la autoridad disputando cada palmo de terreno. En este nuevo capítulo, pseudo-mesianismo revelado, será un estudio mayormente bíblico, no sin antes hacer un repaso de lo que ya consideramos con algún aporte nuevo. Aquí vemos los dos últimos sumos pontífices y su programa mesiánico. ¿Por qué? Porque pretenden traer soluciones al planeta. En el caso de Benedicto XVI, con su encíclica Caritas in Veritate, publicada en el 2009, texto que vamos a repasar en un momento más, pues él urge la presencia, la necesidad de que haya una autoridad política mundial que sanee los males del planeta. Y de igual modo, años más tarde, el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si, publicada en el 2015, donde lleva un programa que busca concitar la atención de los pueblos, de los grandes líderes, reyes de la tierra, para atender las necesidades de la casa común, el planeta. Porque según sus palabras vamos directos a un suicidio si no se arregla el cambio climático. Y también la atención que él le presta a la familia, a los trabajadores y un día especial dedicado al descanso. Hagamos entonces un repaso, como miramos acá, párrafo 67 de la encíclica Laudato Si. Dice allí, especialmente lo que está en rojo, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, mayormente las locales, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes. Y la letra E, para garantizar la salvaguardia del ambiente. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como ya había sido esbozada por el Papa Juan XXIII. Pero aquí que 2 años más tarde aparece el siguiente documento que miramos ahí, liberado por Peter Turkson, cardenal responsable del Dicasterio Justicia y Paz. Documento que coincide en gran medida con lo dicho por Benedicto XVI y sin embargo se ganó la reprensión del Papa según el documento que miramos en el estudio anterior. Pero solamente repasamos acá cuando Turkson recomienda, cuando él dice, piénsese por ejemplo en la paz y la seguridad, en el punto 4 ahora, en el gobierno de la economía y políticas de desarrollo, punto 7, en la tutela del medio ambiente, etc., urge la presencia de una autoridad política mundial. Es decir, los dos documentos iban a tono, pero nos acordamos de la crítica recibida por Turkson, donde se le reprende por la audacia de haber publicado un documento. Esto muestra la debilidad del Papa Benedicto, que había publicado ya en el 2009, 2011, le reprocha por haber publicado algo similar a lo que él ya había dicho. Entonces hacía falta un nuevo líder que lleve el programa de una autoridad política mundial. Y efectivamente, allí con Francisco I estamos mirando ello. Publica su encíclica, Laudato Si, que curiosamente coincide con lo que el texto bíblico, leemos ahora, trae al respecto. Miremos allí en Isaías 24 como Apocalipsis 11. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque, y esta es la parte más importante, se da la razón de causa y efecto. Si el efecto es la destrucción del planeta, la causa es porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa viene el efecto. La maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Aún más, capítulo 11, 18, dice, tu ira ha venido y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Hablando del retorno de Dios, tu tiempo ha llegado de castigar, destruir a los que hacen daño a la ecología. Bien, Francisco I lleva un programa. No sabemos si se basa en esta lectura bíblica, él no lo ha mencionado.
pero que atrae la atención mundial de defender el medio ambiente, invitando a los pueblos y gobiernos a que se sumen a acuerdos, que firmen allí acuerdos, como el de París, donde más de 190 países firman el acuerdo de bajar la producción de artefactos que lancen gases que causan daño a la capa de ozono, pero aquí que es resistido por un principal país como es el gobierno de Estados Unidos. Aquí tenemos. Donald Trump no se aviene al acuerdo, por el contrario, ya miramos en otro documento, él se sale del diálogo de la Mesa de las Naciones y él da la espalda a esta pretensión, tanto de Francisco I como de los países, de frenar el daño que se le está haciendo al planeta. Es algo triste, pero acordémonos que había una sentencia de parte de Dios para aquellos que destruyen la tierra. Tanto que aparecen la voz de atención, catástrofes naturales, por un lado, es normal esperar que los desastres ecológicos produzcan las catástrofes naturales, como también los desórdenes y calamidades sociales, como lo que miramos allí en ambas notas. Primero, catástrofes que puede inducir a que lo que Francisco traía finalmente se deba cumplir. ¿Cuál es? Que se atienda el salvataje al medio ambiente y como también al trabajador y su familia, y dándosele el descanso que Francisco quiere. ¿Cuál es? Que se le dé el día domingo como día libre, off. Como también, en la otra nota, la petición que están haciendo gobiernos, particularmente el de El Salvador, que a la Asamblea Legislativa se le pide que legisle, que ordene vía judicial o legislativa, que en los centros educativos, en las escuelas, sea obligatoria la lectura de la Biblia para prevenir la violencia entre los jóvenes. Y luego no lamentar que en las cárceles aparecen ellos y allí es cuando se lleva la Biblia. Pues lamentablemente esta orden no prosperó, si bien por razones obvias, y es que la separación de iglesia y Estado. Y entonces este tema de las catástrofes naturales por un lado, las calamidades sociales por el otro, son la forma en que Dios puede permitir que se cumplan lo que la profecía decía, que Dios va a castigar a los que destruyen la tierra, pero también a aquellos que violan sus mandamientos. Vamos a mirar a continuación estos textos y una historia para extraer allí un mensaje de un paralelo que ocurrió en el pasado y es probable por la tendencia que está ocurriendo actualmente que ocurra en el futuro. Dice allí en 2 de Crónicas capítulo 20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Estas son palabras del rey Josafat, luego de escuchar a Jaasiel, hijo de Zacarías levita, que impulsado por el Espíritu Santo dijo palabras novedosas de aliento para el rey, un rey fiel, como para toda la población que se ve reunido temblando, buscando la protección de Dios ante la inminente guerra por parte de enemigos que se habían reunido para atacar. Bien, allí se habla de creed a sus profetas para que seáis prosperados. Y profeta, pues allí improvisado diríamos, era Jaasiel, un simple levita, era un simple adorador, pero el Espíritu Santo lo tomó para que hable las palabras que Dios quería que se escucharan. Lo mismo también acontece en este siguiente texto del ángel que se niega a recibir adoración de parte de Juan, que escribe Apocalipsis, asombrado por las cosas, y ante su compañero que le revelaba, él se arrodilla para adorar. Pero el ángel que le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, que retienen el espíritu de la profecía. Y efectivamente estos textos aparecen en Apocalipsis 19, versículo 10, y Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Bien, qué bueno es aprender a escuchar esta voz profética. Yo soy consiervo o compañero de tus hermanos los profetas que tengan el espíritu de la profecía. Bien, este servidor pues trae aquí la lectura del espíritu de la profecía, tema que podemos desarrollar en otra serie, que lo vamos a hacer, y ver en detalle en qué consiste esto para que seamos sabios escuchando voz que ayude a entender mejor la palabra de Dios. Hasta acá estamos escuchando tendencias, descripción política, textos bíblicos, pero vamos a mirar ahora un texto paralelo del Antiguo Testamento. Pero aquí que esta voz o espíritu de la profecía es la que nos anima a escuchar. Miremos. Ellen G. White en su libro Conflicto de los siglos, página 647 y siguiente, dijo así:
El gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿De qué males estamos hablando? Mayormente de los dos que aparecen abajo. Catástrofes naturales. Si no se hace caso a Francisco I con su programa, su agenda, de que se frene el deterioro del medio ambiente, el ataque a la capa de ozono, con las emanaciones que la producción produce, y especialmente los países capitalistas y los ricos se oponen al mensaje de Francisco I. Este tema lo hemos estudiado en el capítulo anterior, pero si no se hace caso a esta situación, es natural que se produzcan las calamidades o catástrofes naturales, de origen natural, como también el desorden de la violencia. Si no se hace caso, hay gente de buena voluntad que piden a los legisladores pongan leyes para que los niños lean, oren y conozcan algo de Biblia y no tener que llevar a las cárceles cuando están detenidos ya jóvenes grandes y enseñarles allí lecturas que podrían haber sido enseñadas cuando niños para prevenir la violencia. Bien, ustedes pueden ver qué complicada es esta situación. Legisladores que hablan de la separación de iglesia y Estado, este servidor fomenta también ello, pero hay necesidades que atender. Lo cierto es que hay voces como la de Francisco I que se levanta detrás de ello, solo que miramos una situación un tanto especial con el caso de él. Recuerden el gran punto de interrogante, y es que nos sumamos a la queja, a la crítica de uno de los colaboradores de Francisco I, mayormente de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, quien es Hans Küng. Ya lo hemos mencionado. Allí cuando él viene por décadas pidiendo que el papado se siente a discutir en la mesa la abolición de un dogma. ¿Cuál es? El de la infalibilidad papal. Acordémonos que Hans Küng se hizo mundialmente conocido al publicar Pablo VI en 1968 una carta encíclica que fue un golpe muy duro para las familias católicas. Esto es enseñar que vox ex cátedra, vox Dei, voz de Dios, era pecaminoso, ilícito, inmoral utilizar medios anticonceptivos, profilácticos, DIU, etcétera, para prevenir los embarazos, y metiéndose en terreno de la ciencia, y allí entonces le valió el descrédito a nivel mundial. Y entre ellos, Hans Küng publica el libro Infalible, es infalible, y desde entonces pide entonces que bajen los decibeles, que se estudie ese tema y se anule la infalibilidad papal. Pero efectivamente la profecía pues ya anticipaba que esto no va a parar allí. Esto va a terminar finalmente con la imposición de una marca. Por lo tanto, es tan interesante y tan importante conocer que hay una profecía que nos anuncia que vendrán calamidades, desastres, pero el punto que vamos a mirar en el espíritu de la profecía ahora es a quiénes echar la culpa, quién será el chivo expiatorio. Precisamente la parte más débil de todo este problema que estamos escuchando. Pero volvamos al texto otra vez. El gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estas catástrofes naturales, estas calamidades sociales. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo que actualmente está promoviendo Francisco I. Que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, como este servidor que está hablando, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal, por lo cual vienen catástrofes naturales, calamidades sociales, y esto hay que acallarlo. Bien, ¿será que habrá una historia paralela en el pasado que nos puede ilustrar lo que puede venir en un futuro? Efectivamente. Vamos a mirar. Elena White, otra vez, en otro libro, Profetas y Reyes, escribió lo siguiente. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, Apocalipsis Juan, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró:
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y en Apocalipsis 12 y 17 aclara, contra el resto quienes guardan los mandamientos de Dios. Luego agrega ella, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios, si el texto de Apocalipsis dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia quienes guardan los mandamientos de Dios, Apocalipsis 12 y 17, habrá un decreto que buscará destruirlos. Alguien diría, pero eso es alocado. ¿Quién puede creer semejante cosa? De allí es que vamos a la historia paralela. Es lo que leemos allí. Será muy semejante tal decreto futuro al que promulgó en el pasado Asuero contra los judíos. Y es lo que vamos a mirar a continuación. El libro de Esther trata esta historia del intento de Amán, general del rey persa Asuero, quien, ofendido por la práctica que traía uno de los servidores del rey persa, esto es Mardoqueo, que de origen judío, él no se permitía postrarse ante este arrogante general que cuando pasaba por allí los pasillos del palacio, especialmente cuando entraba, ya que Mardoqueo trabajaba en la puerta, era su lugar de trabajo. Este hombre entraba y todos los demás le rendían pleitesía, se arrodillaban, en fin, lo que satisfacía la vanidad del general Amán. Pero al ver de Mardoqueo judío que no lo hacía, comenzó a gestarse en Amán un odio contra este hombre. Al descubrir su origen, su raza, pues decidió entonces destruir a toda la gente parecida a Mardoqueo. Esto es, destruir a todos los judíos. Ignorando Amán, el general, que la esposa del rey Asuero era de origen judío también. Bien, el texto de Esther nos cuenta las tramas que hizo Amán de persuadir al rey Asuero para que firmara un decreto de exterminio de toda la raza judía. Y si bien esa carta no la tenemos, los judíos no la tienen en su Biblia hebrea, en consecuencia no aparece traducida en estas Biblias, pero sí aparece en la Biblia griega Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento al inglés de aquella época, esto es el griego. Y ya en los tiempos de Jesús esa Biblia ya corría, aún los discípulos citan de ella también. Pero aquí que en esa Biblia del Antiguo Testamento, traducida al griego, aparecen metidos allí libros que hoy llamamos apócrifos. Esto es, libros que no reconocemos, los judíos tampoco reconocen como inspirados, pero traen interesantes historias que nos muestran el contexto. Y en este caso, allí aparece el decreto, que vamos a mirar ahora. En español, quien lo recoge son las Biblias católicas. Allí sí aparece, pero ahí se pone que son libros de segunda inspiración o deuterocanónicos. Nosotros llamamos apócrifos. Aquí es de segunda mano. Bien, en esas lecturas, ahí aparecen más de 8 libros en esa condición que los judíos no reconocen como inspirados. Bien, allí en Esther, en la parte apócrifa, aparece el decreto en sí. Y al leerlo, ahí uno entiende lo que el espíritu de la profecía dijo más arriba, que el decreto futuro, basado en Apocalipsis 12 y 17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y contra el resto de los descendientes de ellas, quienes guardan los mandamientos de Dios, que en el futuro querrá exterminarlos, como ocurrió en el pasado, con la historia de Esther y el decreto de Amán. Leamos pues entonces esta historia. Aparece allí Esther, capítulo 3, versículo 13, en la parte griega de la Biblia de Jerusalén en español. He aquí el texto de la carta. El gran rey Asuero a los jefes y gobernadores, súbditos suyos, de las 127 provincias que van desde la India hasta Etiopía, les escribe lo siguiente. ¿Qué cosa es? Puesto al frente de muchos pueblos, dice Asuero el rey, y siendo señor de toda la tierra, he procurado no dejarme arrastrar por el orgullo del poder, sino gobernar siempre del modo más conveniente y benigno, manteniendo tranquilas en toda ocasión las vidas de mis súbditos, ofreciendo un reino culto y en seguridad hasta sus últimas fronteras y haciendo florecer la paz tan deseada de todos los hombres. Queriendo yo saber por medio de mis consejeros cómo podría llevar a buen término mis intenciones, uno de ellos, que sería Amán, distinguido entre todos por su prudencia y señalado por su inquebrantable lealtad y su firme fidelidad, segundo en el reino por su dignidad, Amán,
nos denunció que se hallaba diseminado entre todas las tribus del universo. Y ahí comienza entonces, en el decreto que firma Asuero, una descripción perversa, malintencionada de parte de Amán. Allí se refleja el odio que Amán tiene contra Mardoqueo y por extensión contra toda la raza de Mardoqueo. Bien, así es como pasaría en el tiempo final. Por eso estamos leyendo esta historia paralela, que lo que ocurrió en el pasado volverá a pasar en el futuro. Leemos ahí. Diseminado entre todas las tribus del universo, ahora lo que aparece subrayado, un pueblo hostil, opuesto por sus leyes a todas las gentes, que rechaza constantemente las órdenes reales, de modo que no hay seguridad en el programa de gobierno que nosotros, con indiscutible acierto, venimos ejecutando, dice el rey Asuero. Considerando pues que este pueblo, o sea, los judíos, se mantiene aislado y en total oposición a todos los hombres, lo cual era falso. Prueba de ello es Mardoqueo, un hombre fiel en el trabajo. Él había logrado entrar a trabajar en virtud de Esther, que era su prima, la cual él había prohijado, criado desde niña. Y Esther, que fue invitada, convocada por los policías, digamos, el servicio de Asuero, ella participó de un concurso para elegir a la reina que reemplazaría a la esposa oficial de Asuero, que estaba siendo despedida. Y la joven, pues, fue atraída al rey por su belleza, su nobleza y humildad, y entonces ella fue coronada como reina, ignorando el rey que era judía, que eran parte de los esclavos que habían aparecido allí, distribuidos en la raza, pero que llevaban buena conducta. Por eso es que esta afirmación que hace el rey por instancia de Amán era falsa. Seguimos leyendo, que dice que este pueblo se mantiene aislado y en total oposición a todos los hombres, que vive según leyes exóticas y es hostil a nuestros intereses, llevando a cabo los peores crímenes. Termine la parte subrayada allí. Es terrible afirmar un oprobio contra los judíos en ese tiempo, para que no se consiga la estabilidad del reino. Esa gente nos desestabiliza. Hemos decidido que todos los que os han sido señalados en cartas de Amán, encargado de nuestros negocios y nuestro segundo padre, sean exterminados de raíz, con sus mujeres y sus niños, por la espada de sus enemigos, es decir, los persas, sin ninguna compasión ni miramiento. El día, y ahí da la fecha que se estableció, y el mes de Adar estaba a fin de año, el día 14 del mes 12 de Adar del presente año. De modo que los malévolos de ayer, es decir, los judíos, de ayer y hoy, desciendan en un solo día al Hades o sepulcro por la violencia y nos permitan gozar a partir de allí en los días futuros de la perpetua paz y seguridad. Tomando allí el desenlace futuro, va a pasar algo similar, con tantas catástrofes y calamidades que hay, y culpar a ellos, a este pequeño grupo aislado y exótico, rebelde, porque efectivamente no se suman a la obediencia de leyes que se impartieron a nivel mundial, como es la marca de la bestia. Al destruir esa gente, recuperamos ya la paz y la bendición de Dios, porque Dios quiere que se bendiga el planeta, eliminando a estos obedientes a la ley de Dios. Notemos la contradicción. Bien, vamos a completar esta lectura del espíritu de la profecía. Miren el desenlace. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. ¿Notamos? Aquellos enemigos como Amán ven al pueblo de Dios como un Mardoqueo que molesta porque no se sujetan, no se inclinan. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo todo de desprecio, que esta gente sea objeto de oprobio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir primeramente su fe, hasta luego actuar con la violencia.
Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un así dicen las Escrituras. Es decir, miren, acá está la palabra de Dios, hagan caso. No pueden porque no hay texto para probar lo que ellos quieren hacer. Contra los que defienden el día de reposo bíblico, es decir, el sábado, recurrirán estos enemigos a decretos opresivos para suplir la falta, ya que no hay un texto bíblico que apruebe la observancia del domingo. Contra aquellos que se oponen defendiendo su sábado, pues entonces, ya que no hay texto bíblico, van a haber decretos. ¿Qué dice acá? Recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. Sigue el azul. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Queridos amigos, es lo que estamos observando en Argentina, lo que llamé el experimento de Argentina. Y es el movimiento popular, generado mayormente por la influencia de Francisco I. Es el Papa del pueblo y que mueve a las masas, donde allí en Argentina se hace una presión en diferentes provincias contra los legisladores para que ellos pongan las leyes de descanso dominical, contra la oposición de los supermercadistas y las grandes compañías capitalistas que se oponen a tener un día domingo cerrado, por lo cual que representa pérdida para su negocio. Lo cierto es que hay una presión de las masas sobre los legisladores para que se pongan las leyes. Es lo que estamos leyendo acá. Otra vez en azul. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Lo estamos viendo en el cumplimiento de este experimento de Argentina. En otras partes ocurre lo mismo. Hay presión para que se pongan leyes dominicales. No se acaba de firmar el 30 de enero de este año 2018 en Polonia por el presidente Duda el decreto por el cual habrá descanso dominical obligatorio. Por lo pronto, durante el 2018, solamente 2 domingos se estarán cerrados cada mes. En el 2019, 3 domingos estarán cerrados a lo largo del año. Y en el 2020, los 4 o 5 domingos van a estar cerrados. Es decir, hay una presión para que se imponga la ley dominical, como Francisco I desea, es para beneficio de la familia y de los trabajadores. Uno pensaría en un beneficio social. ¿Será solamente social o hay un trasfondo religioso también? Ese es el gran tema de discusión que también lo hemos conversado en un capítulo anterior. Y terminamos acá. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. ¿Cuál es? La imposición de la marca de la bestia. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. ¿Vimos entonces lo del paralelo? Tanto hoy, el gran conflicto que nos espera tendrá el mismo resultado que lo que pasó en la antigüedad por vía de paralelo. Dios hace triunfar allí su verdad. Vamos entonces a estudiar este tema del pseudo-mesianismo revelado en la palabra de Dios. Notemos allí lo de las pretensiones mesiánicas que estamos observando acá. Caritas in Veritate, publicada en el año 2009, Benedicto XVI, con un programa donde urge a la sociedad que se presente una autoridad política mundial para sanear diversos asuntos que hacían falta atender. Lo mismo Francisco I, Laudato Si, publicado en el 2015, con su programa a favor del medio ambiente, la ecología y a favor de la familia y los trabajadores. Muy bien, dijimos objetivo mesiánico. Queremos descubrir ese plan pseudo-mesiánico. Pseudo. Vamos a preguntar al Catecismo de la Iglesia Católica Romana. No hay mejor documento en la perspectiva de este servidor, en la descripción de lo que es el anticristo. Lo vamos a leer ahora. Es decir, usamos el mismo documento católico para probar estas cosas que estamos escuchando. Esto es en el párrafo 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Allí hay una descripción de lo que es el anticristo. Es asombrosa. A mi modo de ver, quizás sea una de las más claras y completas de lo que representa esta amenaza mundial. Tanto que hay autores cristianos, católicos, evangélicos, etcétera,
que escriben sobre el anticristo, pero la más de las veces logran despistar, desviar la atención. Ya hemos estudiado en otro capítulo acerca de aquella autora que publicó su libro Cuando el dinero falla, mencionando que el 666, que es la marca del anticristo, la marca de la bestia, aparece en los productos de consumo, en el código de barras, y que toda aquella persona que esté esclavizada por el consumo y comprando cosas, pues eventualmente va a recibir la marca de la bestia con cada producto de consumo. Bien, y así otras teorías que hemos comentado ya oportunamente. Otros que hablan del microchip que se va a implantar aquí, aquí, allá, para decir que se cumple la profecía que si en la mano o en la frente se le impone el 666. Más bien, la palabra de Dios habla de una imposición de naturaleza espiritual y es una marca que solamente Dios y los ángeles podrán mirar. Y es que con la mente se acepta el planteo que el anticristo haga y con la mano se va a llevar adelante el programa, o una u otra. Y es tan importante discernir entonces por dónde está el anticristo. Y qué mejor que el documento del catecismo que nos lo va a revelar de cuadro pintado, como decimos. Miremos entonces el párrafo 675. Dice así: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de los numerosos creyentes. Si bien el documento habla de la Iglesia Católica, por extensión puede aplicarse a todas las iglesias cristianas. Esto es que antes de la venida de Jesús tiene que pasar una prueba final. Y entonces se enumeran textos, Lucas 18:8, allí, vamos a leerlo, está muy interesante, bien puesto también, de las palabras tristes de parte de Jesús luego de contar una parábola acerca de la necesidad de orar siempre. El argumento es de una viuda pobre que se dirige a su juez, un hombre malvado que no tiene respeto ni al hombre ni a la sociedad, no tiene temor de Dios, y sin embargo el hombre escucha el argumento, pero él no le da lugar. ¿Y qué ocurre entonces? Que la mujer, por insistencia, ella quiere sacarse al enemigo que la molesta. Y el juez dice: yo no temo a Dios, no temo al hombre, pero como esta viuda ya me está agotando la paciencia, se lo voy a hacer. Y le concede la merced que la mujer pretende, y es justicia frente a su enemigo. Y Jesús entonces saca su mensaje. Escuchemos versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hace un paralelo entre el juez malo, que si bien no tiene temor de Dios, pero por conveniencia humana se saca a la mujer de encima para que no le agote la paciencia, le da la justicia. Jesús dice: ¿y acaso con Dios, que es juez justo, no hará justicia a sus hijos que le claman en la misma condición, día y noche, clamar, pedir, rogar? Pero noten entonces la conclusión. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Y es no solamente que no va a haber fe, ya se da por descontado del mundo pecador, sino de los creyentes, que cada vez la fe se va disminuyendo. Esta es una característica del tiempo final. Aún se da el otro versículo que lo va a probar, Mateo 24:12. Estas son las características morales, espirituales que el pueblo de Dios atraviesa en ese momento. En Mateo 24:12, entre las señales del tiempo del fin, Jesús dijo así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es el cuadro que estamos viviendo actualmente. Cada vez hay más descreimiento o una religión espiritual falseada. Es el caso de aquellos que asisten a las reuniones para obtener un beneficio, como procura la teología de la prosperidad. Tú siembra 100 pesos, $100 y cosecharás 200, 500, 1000 o más. Según lo que tú siembres, eso cosechas. Y en verdad, quien está cosechando no es precisamente el donante, sino, ustedes se imaginan, quien cosecha. Bien, ese tipo de religión utilitaria, yo te doy, tú dame. Y Dios quisiera más bien un encuentro espiritual, tal como Jesús le dijo allí a la mujer samaritana, que Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, porque Dios busca los tales adoradores, adoradores espirituales,
que buscan la paz del Espíritu, estar en paz con Dios, y estudian su palabra y le hacen caso y obedecen el mandamiento para que Dios pueda verlos con favor, especialmente en este tiempo tan duro y especial y corrompido que estamos viviendo. Pero notemos todavía más la descripción que va a dar de la sociedad, de la iglesia, antes de la aparición del anticristo. Sigue diciendo más. La persecución que acompaña a su peregrinación de la iglesia sobre la tierra, revelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Noten, tremenda descripción del anticristo. Va a decir más, pero permítame comentar primeramente. Dice que mientras la iglesia está peregrinando, se revela el misterio de iniquidad. Esta expresión deriva de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. En 3 ocasiones, en ese capítulo, aparece la expresión iniquidad, o el hombre de pecado, misterio de iniquidad, y luego el inicuo. La voz original griega es muy rica en significado. Significa transgresión de la ley y transgresor de la ley. Esto es, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 se dice que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, la caída de la iglesia, y se manifieste el hombre de la anomía, en griego, que se manifieste el hombre de la transgresión de la ley, el cual se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Luego dice Pablo, el autor de la carta, porque ya está en acción el misterio de la anomía, o se traduce acá misterio de la iniquidad. Ya está en movimiento el misterio de la transgresión de la ley. Y luego dice, y se levantará el inicuo por advenimiento del poder de Satanás. Inicuo al cual Jesús matará con el resplandor de su venida. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. La palabra inicuo, allí en español, deriva del griego, que es transgresor de la ley, anomos. Por lo tanto, aparecerá un hombre, el misterio de la transgresión de la ley, el transgresor por excelencia, que se sienta en el templo de Dios. Y uno queda asombrado, tamaña descripción. Efectivamente, al final del tiempo aparecerá el anticristo que se caracteriza por oponerse a la ley de Dios. Miremos otra vez, repasamos especialmente la parte en rojo, para ver la descripción del anticristo, de acuerdo al catecismo de la Iglesia romana. Revelará el misterio de la iniquidad, o de la transgresión de la ley, bajo la forma de una impostura o de un engaño religioso que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante un costo, que apostaten de la verdad. Notemos que aquí los autores del catecismo hablan de una solución aparente. Los problemas universales que tenemos y que los atiende la ONU, ya los estudiamos en otros capítulos de esta serie, y que tanto Juan XXIII con su encíclica La paz en la tierra de 1963 y La caridad en la verdad del año 2009 buscan que se les dé la autoridad política mundial para atender estos problemas universales, tanto que aparenta no haber solución a menos que se dé esa autoridad. Pero ¿qué dice aquí el texto? Que él, con ese engaño religioso, proporciona a los hombres una solución aparente a los problemas, y al proveer solución atrae la atención, la gente quiere la solución, pero es una solución aparente, no se soluciona porque hay un costo, que apostaten de la verdad. Y este tema es sumamente interesante. Dios nos dio su palabra, que es la Biblia, que es la verdad. Cuando uno apostata de lo que aquí se dice, y aquí se habla de mandamientos y que no se están cumpliendo. Miren más todavía la descripción que trae el catecismo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y da los textos probatorios muy buenos que están allí. Entre ellos, fijémonos, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del cual hice mención de memoria, pues ahí está citado. Notemos esto, que acá se habla de un pseudo-mesianismo que se coloca en el lugar de Dios y aún de su Cristo venido en carne. Si tuviéramos que pensar
¿A quién describe este párrafo? Pues hay un vicario de Cristo, alguien que representa a Cristo en la tierra y que tiene el lugar de Dios. Y ustedes que están oyendo imaginarán a quién me estoy refiriendo. Pues al papado. En otras palabras, el mismo catecismo define claramente los movimientos que haría este poder, esta autoridad política mundial. Pseudo-mesianismo, que traería una solución aparente a los problemas, pero con un costo, y es que se apostate de la verdad, pues que se colocaría en el lugar de Dios y aún en el lugar de Cristo, como vicario de Cristo, venido en la carne. Increíble la descripción que trae del anticristo aquí el catecismo. Pero no solamente el catecismo, la Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Allí publicada, como leemos, en 1978. Lo que vamos a mirar ahora son las notas que los editores pusieron a los capítulos 12 y 13. Notas que son asombrosas también, ignorando que en quién se cumplen las descripciones que aparecen en las notas. Otra vez, aclaramos que el color marrón y los subrayados se agregan para darle mayor claridad, así que lo que miremos de marrón y de subrayado se agregan. El resto es propio de las notas de la Biblia católica, Biblia de Jerusalén. Miremos pues entonces. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Esto dice la nota del editor. La bestia degollada y curada es una parodia de Cristo muerto y resucitado. Pues me voy pues a Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, para ver qué es lo que se dice. Y escuchamos lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. De las 7 cabezas, en un momento más miraremos imágenes de esta bestia. 7 cabezas, una fue herida mortalmente. Ya estudiamos en otro capítulo que esa herida se produjo en 1798 y 3 años después comienza el proceso de curación con el concordato firmado entre la Santa Sede, representante de la Santa Sede, y el primer cónsul Napoleón, quien, habiendo apoyado la Revolución Francesa, pero en el espíritu de convertirse en emperador, ahora hace un concordato para recibir la corona de parte del papado, al cual él mismo había quitado su poder en 1798. Pues 1801 comienza su proceso de curación. Quizás como anécdota del hecho, acordémonos de lo que le pasó a Beethoven. Él estaba componiendo la tercera sinfonía, hoy llamada la Heroica, y él había titulado Napoleón Bonaparte. Pero al enterarse, él estaba apoyando a la Revolución Francesa y su rechazo al dominio absolutista político de Francia, Luis XV, como al papado de aquel tiempo también. Apoyando pues la Revolución Francesa y admirando la figura de Napoleón Bonaparte como un gran general libertador, pero al ver que él traía su pretensión de ser el nuevo emperador, y para ello necesitaba la ordenación, que se le pusiera allí su corona de parte del Papa, celebra un concordato en 1801, por lo cual Beethoven se ofendió y arrancó entonces el título, y en lugar de Napoleón Bonaparte, pues puso la Heroica en memoria de un gran hombre, y se desilusionó de Napoleón Bonaparte. Sirva esto como anécdota para recordar ese concordato firmado en julio del año 1801. Bien, veremos más todavía de las notas que la Biblia católica trae acerca de este poder, la bestia. Dice acá, por ejemplo, en capítulo 12, 7 allí, hablando de Miguel. Según la tradición judía, Daniel 10, versículos 12 al 21 y capítulo 12, 1, Miguel es el paladín, el caudillo de Dios. Efectivamente, allí se lo presenta como el príncipe de Dios. Tanto así que este príncipe de Dios, príncipe de los ejércitos de Jehová, es como se lo presenta en el capítulo 10. Reaparece en Josué, capítulo 5, cuando, si nos acordamos del texto, allí Josué, soldado, se prepara para ya invadir Jericó y van a dar los rodeos a la ciudad, cuando aparece en la noche extrañamente un hombre. Y Josué, mirándolo, pregunta, ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? Y entonces la voz le dice, no, yo vengo como príncipe del ejército de Jehová. Se presentó en forma solemne. Y entonces Josué, pues mirando el porte, venía como soldado,
¿Y qué dice mi señor a su siervo? Y las extrañas palabras, sácate los zapatos porque donde tú estás es tierra santa. Las mismas palabras que Dios le había dicho a Moisés en la zarza ardiente. ¿Quién era este príncipe del ejército de Jehová que exigiera adoración? Pues el Señor Jesucristo, el segundo miembro de la divinidad. Bien, ese es el príncipe, él es Miguel también. Un estudio interesante que en otra ocasión llevaremos también sobre este personaje. Lo cierto es que Miguel es una palabra de origen hebreo, tiene 3 partes. Todas las palabras que terminan en él significan Dios o algo relativo a Dios. Ariel, león de Dios. Daniel, juicio de Dios. Emanuel o Manuel, Dios con nosotros. Pero Miguel tiene 3 compuestos, mi, ja y él. Significa quién, como Dios. Y cada vez que aparezca este nombre es de parte de Miguel hacia Satanás. ¿Quién como Dios? Porque Satanás tiene la pretensión de Dios. Notemos entonces ahora, miren el comentario que hace la nota de la Biblia de Jerusalén. Leemos ahí, otra vez, Apocalipsis 12:7. Miguel, según la tradición judía, Daniel 10, es el paladín, el caudillo de Dios. Su nombre quiere decir, ¿quién es como Dios? Pero veas en Apocalipsis 13:4, ¿quién como la bestia? Compárese el nombre de Miguel 12:7. ¿Quién como Dios? Efectivamente, leemos en 13:4, aquí, que se había maravillado toda la tierra en pos de la bestia por la curación tenida, ese tajo mortal recibido allí en la cabeza. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Es tremendo que a este poder humano se le pueda hablar y dirigirse en adoración, en aplauso, en palabras, las mismas que Dios querría que se le dirigieran a Jesús, el Hijo de Dios. Es tremendo. Y sin embargo, aquí esta Biblia de Jerusalén lo va revelando. El paralelo que hay entre esta bestia que fue herida, estamos hablando del papado, 1801, inicia su proceso de curación, 1929, febrero, cuando recupera a través del Tratado de Letrán, un concordato celebrado con Italia, la recuperación de los estados pontificios y un proceso de curación que sigue. ¿Quién como este poder? Y es lo que Jesús querría escuchar por su nombre, Miguel. ¿Quién como Dios? Pero miremos más todavía. En Apocalipsis 13:11, hablando de la segunda bestia, dice la nota del editor de la Biblia de Jerusalén, en adelante será designada con el nombre de falso profeta. Apocalipsis 16, versículo 13 lo menciona, capítulo 19, versículo 20 y capítulo 20, versículo 10. Antes de describir la vuelta o el retorno del Hijo del Hombre, mírese capítulo 14 de Apocalipsis, confróntese con el capítulo 19, con Mateo 24. Juan, el autor de Apocalipsis, muestra en acción a los falsos profetas, o sea, segunda bestia, anunciados por Cristo. Ya estaban citados en Mateo 24, Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2. Lo que interesa acá, en lo que estamos leyendo, es el paralelo que el editor está trayendo entre el falso profeta, con mayúscula, con los falsos profetas que Jesús mencionó que antes de la venida aparecerían falsos profetas. Apocalipsis menciona un gran falso profeta, un poder que los engloba a todos. Pero entonces viene acá, fijémonos, un aporte sumamente interesante. Capítulo 13, 14. El Espíritu Santo era el que realizaba prodigios en la iglesia para provocar la fe en Cristo. Es el caso del bautismo en lengua de fuego, nos acordamos de Pentecostés. La segunda bestia, que es la bestia terrestre, imita al Espíritu Santo. Como la serpiente o dragón, es la misma figura, y la primera bestia, la marítima, imitaban al Padre y al Hijo. Apocalipsis 13:3. Y noten la conclusión final. El dragón, la primera bestia es la marítima, y la segunda bestia, la terrestre, son una caricatura de la Trinidad. Es decir, en lo que vamos a ir mirando en el estudio, en esta primera parte, vamos a ver lo que nos va a asombrar, y es que el poder satánico, el dragón, la bestia marítima, que ya miraremos con detalle que se trata del papado, y la bestia terrestre, que luego se le va a llamar falso profeta, simbolizada
principalmente por el gobierno de Estados Unidos. Los tres conforman una falsa Trinidad que van a actuar muy similarmente a la verdadera Trinidad, pero parodiándola. Este es el argumento que iremos mirando a través de autores que irán revelándolo. Miremos, por ejemplo, este es el caso de Hans K. Larondel en su libro Las profecías del fin. Pusimos allí el subtítulo, una caricatura de la Trinidad. ¿De qué estamos hablando? Miremos el aporte que trae este autor. Apocalipsis 13 muestra cómo el dragón se traba en guerra contra los santos. Quizás sería bueno tener una lectura que podemos hacer ahora, del capítulo 13, de corrido, como se dice, para apreciar lo que importa ahora es el significado que trae los movimientos de estos símbolos que parodian a la genuina Trinidad. Esto se va a ver más en detalle en otra serie también de este servicio de Ministerio Saeta, que hemos titulado La parodia mesiánica tras las grandes profecías. Así se va a ver con detalle, pero por lo menos traigamos la lectura del texto bíblico de Apocalipsis 13, que dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Ya miraremos la figura en un momento más. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Quizás voy a adelantar las figuras ya para que podamos apreciar la lectura bíblica. Ahí te las tenemos. Otra vez, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, es la del centro. O sea, tiene forma de leopardo. Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que vemos allí, de 7 cabezas, que ataca a la mujer, que está vestida de sol, rodeada de fulgor, coronada de 2 estrellas, y la luna debajo de sus pies, que representa al pueblo de Dios. Esto está en el capítulo 12 de Apocalipsis, pues el dragón ataca a esa mujer y finalmente el capítulo termina diciendo que va a atacar al resto de los descendientes de ella que se caracterizan por guardar los mandamientos de Dios. Esta es la bestia de la primera figura, la roja, es el dragón. Este es Satanás. Luego la siguiente es la bestia marítima y la última la bestia terrestre. Leemos acá. Otra vez, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus patas como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Reparemos en estos detalles. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es un tiempo profético y simbólico. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y aún vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y así termina entonces la descripción de esta primera bestia. Va la siguiente, que es la tercera. Todo capítulo 13 de Apocalipsis y ahora versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. De allí que los dibujantes pues lo pintan, como miramos aquí, un búfalo o un bisonte, típico animal de las estepas americanas, que lo representa. Pero entonces, adecuado símbolo al mostrarle los cuernos como cordero, como que habla o como que fuera un animal manso, pero sale la boca de dragón. Y ya vamos a mirar qué significan esos símbolos. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y en la Biblia de Jerusalén traducen al servicio de ella. Es decir, esta tercera bestia, la bestia en forma de cordero, sirve a la del medio,
primera en el capítulo 13, la bestia marítima. Está al servicio. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Acordémonos, ya miraremos la descripción de cómo la imitación de esta bestia terrestre que imita al Espíritu Santo hace bajar fuego del cielo como el verdadero Espíritu Santo bajó fuego en Pentecostés, en lenguas de fuego. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este es otro nuevo personaje, la imagen de la bestia, una copia, un calco de la bestia que está en el medio, pero que luego va a actuar y con grave consecuencia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Y así pues termina el capítulo 13 de Apocalipsis. Y con ello, amigos, también damos término a esta primera parte de este capítulo, pseudo-mesianismo revelado. En la siguiente porción vamos a mirar lo que continúa de esta descripción para ver claramente lo que intentamos mirar, que aquí en el capítulo 13 se describe una parodia de la verdadera Trinidad, y las acciones de uno y de otro van a estar revelados en Apocalipsis a la luz de lo que pasa con estos personajes genuinos de la verdadera Trinidad, y especialmente el concepto del tema que se está presentando, un pseudo-mesianismo revelado. Amigos, gracias por acompañarnos, por seguir esta serie de una autoridad política mundial. Hasta la siguiente emisión, gracias por acompañarnos.